Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video de física aquí en ayulinga.com. El tema que vamos a ver en el día de hoy es cómo encontrar lo que es un desplazamiento, una velocidad media y una rapidez promedio, un problema de cinemática. Pero específicamente que un desplazamiento no me lo estén dando en una sola dimensión, sino que me estén dando un desplazamiento que se dio mediante vectores en dos dimensiones, siendo los ejes X y los ejes Y en nuestro plano cartesiano. Vamos directo con el problema, que se lo voy a leer textualmente. El problema me dice lo siguiente: Trolencio viaja hacia el oeste 8 centímetros, luego 5 centímetros al sur, luego 3 centímetros al oeste y por último se estrelló y ahí acabó su recorrido a 4 centímetros al norte. Tenemos que encontrar la rapidez promedio, la velocidad media y el desplazamiento total de este recorrido. Pero ¿qué otro dato me da? Que todo este desplazamiento se dio en un periodo de 32 segundos. Ok, lo que tengo que proceder a hacer yo es hacer una extracción de datos de este problema. Si el problema me está dando 4 vectores, ¿y por qué digo que me está dando 4 vectores? Porque me está diciendo que comenzar el problema, él viaja 8 centímetros hacia el este, después va 5 centímetros al sur, después 3 centímetros al oeste y por último se estrella 4 centímetros al norte. Es decir, que me están dando una cantidad vectorial, debido a que yo tengo un módulo y yo tengo un sentido que toma mi vector. Así que debido a que es una cantidad vectorial, yo lo tengo que expresar como ella. Así que lo escribimos aquí en el tablero para que vayan teniendo una idea de cómo vamos planteando el problema. Bien, tenemos nuestros 4 vectores. Vamos a ponerlo como desplazamiento, como vamos a llamar un vector, al vector general lo vamos a llamar D. Pero vamos a llamar al desplazamiento 1, vamos a llamar de 1, de 2, de 3, sucesivamente. El desplazamiento 1 fue de 8 centímetros al este. El desplazamiento 2 fue de 5 centímetros al sur. El desplazamiento 3 fue de 3 centímetros al oeste. Y el desplazamiento 4 fue de 4 centímetros al norte. ¿Qué pasa? Yo cómo encuentro el desplazamiento total que tuvo Trolencio en este movimiento, por así decirlo, así como también tengo que encontrar la distancia para poder utilizar la fórmula de la rapidez promedio y el desplazamiento para poder utilizar la fórmula de la velocidad media. Así que tenemos que hacerlo de la siguiente manera. La distancia es una magnitud escalar y la distancia solo me importa lo que es el recorrido en todo el movimiento, es decir, la suma de todos los módulos de estos vectores. Por lo cual, por el momento, no vamos a prestar la atención al sentido que estos toman, sino solamente al módulo que estos tienen. Así que sumamos 8 más 5 más 3 más 4, lo que nos da que la distancia que recorrió Trolencio en este movimiento hasta cuando se estrelló fue de 20 centímetros. Así que lo escribimos por acá, D es igual a 20 centímetros. Ahora, para encontrar el desplazamiento, primero tenemos que hacer como si fuera, por así decirlo, un análisis gráfico de lo que sucedió. Vamos a hacerlo en nuestro plano cartesiano que hemos dibujado para ello allá. Nuestro primer desplazamiento fue de 8 centímetros al norte, con lo que lo dibujamos ahora por acá. Me dice un desplazamiento hacia el norte. Vamos a ponerlo por acá. Bien, un desplazamiento de 8 centímetros al norte. Después, un desplazamiento de 8 centímetros al este. Voy a dibujarlo de nuevo. Desplazamiento de 8 centímetros hacia el este. Después me da otro desplazamiento que fue de 5 centímetros hacia el sur. Terminó acá, después bajó al sur, hacia abajo. Y después, por su tercer movimiento, por así decirlo, fue de 3 centímetros hacia el oeste, o sea, hacia nuestra mano derecha. Vamos por acá. Bien, vamos a ponerlo por ahí. Y nuestro último desplazamiento me dice que fue de 4 centímetros al norte. O sea, que está aquí, subo un poquito por acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Y cuál vendría siendo el punto A? El punto en el que Trolencio inició, o sea, en el 0. Pero ¿qué pasa? Y yo tengo que encontrar la distancia al punto B, que el punto B vendría siendo esto, que no vendría siendo más que la distancia en línea recta entre el punto A y el punto B. Así que esto es lo que yo tengo que encontrar. Obviamente esto va a tener cierto grado de inclinación, debido a que no estamos utilizando ninguna escala, sino que lo estamos haciendo así nada más por encimita para que vean cómo se puede hacer un pequeño análisis gráfico de este problema. Así que si aquí tenemos 4 cantidades de carácter vectorial, las tenemos que sumar como una cantidad vectorial, obviamente, para poder encontrar el desplazamiento que se dio en este movimiento. Así que procedemos. Vamos a utilizar el método analítico de componentes para poder sumar estos 4 vectores.
por lo cual hacemos una pequeña tablita aquí debajo para que podamos proceder. Bien, escribimos nuestros vectores en forma cartesiana. Ahora muchos se preguntarán por qué voy a empezar a escribir en forma cartesiana sin utilizar ninguna fórmula. ¿Qué pasa? Bien, el movimiento me está diciendo que fue 8 centímetros al este, o sea que fue en una sola dirección, él no tomó ni para el otro, o sea, no, por así explicarlo, fue en un solo eje, no se movió en otro eje, porque si hubiera dicho que fue al sur del este, ahí yo tendría dos ejes de mi plano cartesiano, pero como solamente tengo uno, el triángulo que se forma, por así decirlo, el momento, digamos que este es un vector aleatorio, el triángulo que se forma con las componentes en X y las componentes en Y de mi vector solamente tendría un valor en la componente en X, en este caso, porque fue un desplazamiento al eje X. Así que no se forma un triángulo que tenga valor en la componente en X, perdón, en la componente en Y, sino un valor en la componente en X. Por lo cual, el valor de mi vector en forma cartesiana vendría siendo solamente de 8 en lo que es las X. No, y vendría siendo de 0 en lo que son las Y, porque el triángulo que se forma tiene un valor de 0 en lo que es en el eje Y, debido a que no se está formando nada en ningún triángulo, como les mencioné hace unos segundos. Bien, lo escribimos de esta manera: 8,0 x cuadradito, circunflejo, como le quieran decir, más 0y circunflejo, por lo que les expliqué ahorita. Nuestro segundo vector fue un desplazamiento en el eje Y, por lo cual en este caso va a tener un valor en lo que es en el eje Y, pero no va a tener un valor en lo que es el eje X. Y el valor que tiene el eje Y es el mismo valor que tiene el módulo. Así que procedemos. Esto me da 0x circunflejo y como va al sur negativo, menos 5y circunflejo. Vamos a poner el 5,0. Perfecto. Ahora tenemos nuestro tercer movimiento, que fue un movimiento hacia el oeste, o sea en el eje X. ¿Y qué pasa? Tiene un valor negativo en el eje X, porque fue un movimiento que se dio hacia donde están las X negativas. Entonces yo nada más tendría valor en el eje X, por lo que ya he mencionado bastante veces en este video. Menos 3x circunflejo más 0y circunflejo, o cuadradito, como le quieran decir. ¿Y qué pasa? Tengo un último movimiento en lo que fue todo este desplazamiento total, por así decirlo, que fue de 4 centímetros al norte, o sea que él estaba ahí, por así decirlo, estaba por acá, como le mencioné, y se desplazó hacia arriba. Así que el triángulo, o mejor dicho, mi vector solamente tendría valor en la componente en Y, más no en la componente en X. Por lo cual he expresado de esta manera: 0x circunflejo más 4y circunflejo, porque fue al norte. Ahora sumo las X, sumo las y esto me debe dar en las X, restando 8 menos 3, me debe dar 5x circunflejo positivo. Y aquí, que tendría que restar menos 5 sumándole 4, lo que me da un valor negativo de menos 1. Menos 1 y circunflejo. Pero ¿qué pasa? Yo para encontrar lo que es la velocidad media, yo no puedo utilizar este vector escrito en forma cartesiana, sino que yo lo tengo que convertir a forma polar, en donde yo tengo un módulo, por así decirlo, bien expresado, para poder utilizarlo en esta fórmula, ya que de lo contrario se me haría bastante engorroso el proceso que tendría que utilizar para poder meterlo en la fórmula. Así que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para convertirlo, este vector escrito en forma cartesiana, a forma polar y tener el módulo, que es lo que estamos necesitando en este momento. Aunque a simple vista ya podemos saber cuál va a ser el sentido que toma este vector. Este vector, al tener un valor positivo en el eje X y un valor negativo en el eje Y, me va a decir que va a salir de la siguiente manera, que va a ir al sur saliendo del este. ¿Por qué? Porque todos los vectores deben salir del eje X. Así que por lo tanto, se dirige hacia el sur, o sea donde están las Y negativas, pero sale del eje X, porque tiene un valor positivo en las X. Bien, ahora procedemos a convertirlo a forma polar mediante el uso del teorema de Pitágoras. Para encontrar el módulo de nuestro vector usamos la siguiente fórmula, que ya hemos utilizado en videos anteriores, y si no la recuerdan o no la tienen muy clara, les recomiendo que lo vean para que tengan una noción un poco más amplia de lo que estamos viendo en estos momentos. Así que procedemos. Módulo es igual a x cuadrado más y cuadrado. Bien, mod es igual a mi valor en x, que vendría siendo 5 al cuadrado,
5 al cuadrado más mi valor en y, que vendría siendo el menos 1 al cuadrado. Y el menos 1 no le paremos tanta atención debido a que una regla en la matemática me dice que todo número negativo elevado al cuadrado vendrá siendo un número positivo, así que no le prestemos tanta atención al signo. Y recordemos que el módulo de un vector nunca puede ser negativo en ciertos casos. Pero más adelante en otro video veremos en qué casos nos puede presentar un módulo negativo, pero que en realidad no lo es, pero que tendremos que hacer un pequeño análisis de ese vector para que se den cuenta de que el módulo nunca puede ser negativo. Pero procedamos con esto. Eso no es lo que nos atañe ahorita. Mod vendría siendo igual a 25, que es 5 al cuadrado, más 1 menos 1 al cuadrado, que es 1. Mod que vendría siendo igual a la raíz cuadrada de 26, que la sacamos y el valor de esa raíz cuadrada vendría siendo de mod es igual a 5,09 metros, y lo expresamos ya como un vector al sur del este. Al sur del este. Bien, ya tenemos los dos principales datos que estábamos buscando y necesitábamos para poder encontrar la rapidez promedio y la velocidad media en este desplazamiento. Así que podemos proceder. Vamos a guardar esto por acá y comenzamos con la rapidez promedio. Tengo una fórmula de rapidez promedio que me dice que esta es igual a distancia sobre tiempo. Mi distancia, que fueron 20 centímetros, que fueron la suma de todos los módulos de 4 vectores, vendrá siendo 20 centímetros. Vamos a expresarlo así, por eso en cualquier otra medida, ya sea si tiene internacional, si tiene inglés, puede ser pies, puede ser metro, puede ser cualquier cosa. Eso no es lo importante en estos momentos, sino hacer el análisis de este problema, que se nos puede presentar en muchas ocasiones a lo largo de nuestro estudio de la física y que es importante conocerlo, por lo cual lo estamos resolviendo. Y entra el tiempo, que fue de 32 segundos, lo que nos da igual que la rapidez promedio en todo este movimiento fue de 0,625 metros sobre segundo. Ahora vamos con la velocidad media, que es una cantidad vectorial. Recordemos que la rapidez promedio es una cantidad escalar, por lo cual solamente se le expresa un módulo. Lo que es la velocidad media se le expresa un módulo, una dirección y un sentido. Que la dirección a veces no es tanto necesario darlo. Si tenemos el dato, lo podemos perfectamente expresar en nuestra fórmula o en nuestra respuesta. Velocidad media, usamos la flechita de arriba para representar el vector de desplazamiento. Vamos a expresarlo así, en el desplazamiento entre el tiempo en que se dio ese desplazamiento. Fue un desplazamiento de 5,9 metros. 5,09 metros al sur del este. Entre el tiempo que se dio eso, que fueron de 32 segundos. Bien, ahora dividimos esto y esto nos debe dar como resultado que mi velocidad media es de 0,159 metros sobre segundo. Y ahora aquí tenemos un pequeño problemita. ¿Por qué? Porque yo lo escribí como si fueran metros, pero en realidad centímetros. Así que no debemos prestarle mucha atención a eso. Digo que el problema más que nada nunca nos lo pidió metros. Pequeño dolor de cálculo. Bien. Centímetros ya y no ha pasado nada. Igual manera acá arriba. No ha pasado nada y se mantiene el resultado. Bien, ahora ya tenemos aquí, pero ¿qué pasa? Esto es una cantidad vectorial, esto es una cantidad escalar, nos falta la dirección y nos falta el sentido. Pero solamente tenemos el sentido, así que lo colocamos. El sentido al sur del este. Perfecto, y con esto hemos llegado al fin de este video. Recuerden, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, cualquier cosa, lo pueden dejar aquí debajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayulinga.com. También vamos a dejar nuestras redes sociales por si quieren dando lo que sea, un comentario, qué quieren que mejoremos estos videos, cualquier cosa. Recuerden que estamos aquí para ayudarles. Bueno, si les ha gustado este video también se pueden suscribir al canal. Vamos a ver, si Dios nos lo permite, estaremos subiendo muchos más videos sobre este y muchos temas de física, química y matemáticas. Bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta luego.